Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Di Política. Y ahora, mire, como yo ando cambiando de compañero súper versátil, una semana y otra, ahora está conmigo el señor del punto G de la política, el gran Fernando Villarreal. ¿Cómo estás, Fer? Mi querida Katia, qué gustazo acompañarte, ¿no? Excelente. Y cuantas veces me invites, por mí un placer. Gracias por aquí. No, es que para la otra que nos cambiemos de lugar. No, este es mi lugar. Tú mandas, mi querida Katia. Este es mi lugar y cuando yo vengo invitada me siento donde tú quieres. Bueno. Entonces... Acá es el tuyo, mira. Así es, muy práctico. No, bueno, pues ahora, mire, yo sé que hay muchos temas por analizar en cuanto a todo lo que ha estado sucediendo, que ayer fue el resultado de la candidata de Morena, porque coordinadora en la candidata, todos sabemos que es la candidata de Morena. Y yo sé que hay muchos temas por analizar en ese sentido, pero en el ámbito local pues tenemos un tema mucho más relevante, creo, de momento, pues de mucha más urgencia, digamos, y se trata de todo este tema de la controversia que tiene la gobernadora, Fer, con el presidente de la República en cuanto al nuevo sistema educativo. Sí, claro. Y que mañana hay una marcha convocada por el magisterio. Sí, yo creo que una marcha muy importante donde demuestra el ejercicio del derecho de la educación, principalmente muy coordinada y encabezada por los maestros. Yo creo que es una marcha donde se hace historia, porque por primera vez yo creo que no existía un precedente histórico en el tema educativo en el país, ahora encabezando aquí en Chihuahua, porque siempre había sido por un sistema inclusive de bonificaciones, de cuanto a tema de gastos. Laboral y en cuanto a sus pensiones, ¿no? Uh-huh. Y sus servicios médicos. Pero ahorita es por el derecho de la educación. Sí, claro. Y más que un tema, un pretexto como el libro del libro de textos, pues bueno. ¿Y quiénes vienen siendo los lacerados? Pues el estudiantil, ¿no? Los niños. Claro, que la última reforma que hizo Peña Nieto, que era mal llamada reforma educativa, realmente era una reforma laboral que le pegaba al magisterio y presenta los invitados. No, tú eres la cabeza. Oye, me invite, quiere que yo haga el jale, pues cabrón. Claro, pues te dije, ve a ayudarme. No te dije de invitado. No, adelante. Bueno, primero del lado derecho tenemos al licenciado Edgar Núñez, que él es pedagogo. Y bueno, ya lo habíamos tenido aquí en Di Política, hablando precisamente sobre la nueva escuela mexicana. Bienvenido, Edgar, de nuevo. Gracias, Katia. Excelente. Bienvenido, Edgar. Un placer. Y de acá, de mi lado izquierdo, no sé por qué del lado izquierdo siempre, señor. Qué fortuna. Siempre del lado izquierdo. Si lo sientas acá empieza a sudar, ¿no? Empiezas a dar rabia. Y así no le gusta. El señor Andrés Varela, que también es pedagogo, también pues viene a hablar igual de lo mismo, ¿no? De todo este tema del sistema educativo, principalmente de toda la grilla, Andrés, ¿no? Que también ya habías estado aquí, ya habíamos tenido el jueves pasado precisamente, y ahora es como la continuación de todo este tema. Así es, muchas gracias, muy contento por la invitación y pues listo para platicar con ustedes, con el público y pues vamos a darle. Pues bienvenidos todos. Y mañana hay una marcha que está convocada por el magisterio y cuéntanos tú más bien de qué se trata, cuáles son las exigencias y cuál es la dinámica de la marcha. Claro. Bien, pues primero, gracias por el espacio para hablar sobre este tema, igual que la semana pasada. Yo creo que el tema, como bien lo mencionaban, es un tema muy álgido y que va retomando escenario político a partir de los últimos acontecimientos, que han sido bastantes. Así que podemos empezar por el asunto de la marcha. La marcha es una marcha, como bien decías, convocada por el magisterio, maestros y maestras, directores, directoras, supervisores, supervisoras y un grupo muy nutrido que conformamos una red. Entonces, esta red no hay sospecha, no hay un asunto en el que pudiéramos pensar que está convocada por otras personas, es apolítica, es apartidista y tenemos la firme convicción de defender la nueva escuela mexicana y en este caso los libros de texto y la educación pública, especialmente los libros de texto y la educación pública. Esta marcha está pensada para ser iniciada el día de mañana a las 10 de la mañana en la glorieta de Pancho Villa. Tenemos cita, estamos convocados varios contingentes, tanto de aquí de Chihuahua como de diferentes regiones, y se pretende caminar de ahí de la glorieta de Pancho Villa hasta el Palacio de Gobierno.
Así que invitamos a todos y todas quienes nos escuchan, que estén a favor de los libros de texto, que piensen que es un atraco el estar en contra de ellos y de frenar su distribución, a que nos acompañen. Afuera del Palacio de Gobierno pues tendremos un meeting que busca tener una duración aproximada de 2 horas y media quizá, en donde estaremos pues leyendo pronunciamientos, y en ese sentido puedo pasar al asunto medular. Primero, pensamos que no podemos estar o no pueden estar las autoridades educativas, gubernamentales, en contra del libro de texto, que es un insumo o un recurso que puede tener errores, efectivamente, errores como cualquier libro y como cualquier producción humana, pero no son suficientes como para oponerse a su distribución, siendo que el libro de texto es una conquista social y es además uno de los insumos que quizá en los hogares con mayores condiciones de desigualdad sea lo único que se lea. Entonces nosotros nos posicionamos a favor del libro de texto y no como un asunto que tenga que ver solo con el magisterio, sino como una conquista social. En este sentido, esto es un asunto de solidaridad con el pueblo. Y de justicia social, precisamente. Exacto, exactamente. Y pues desde luego que podríamos pasar a bastantes temas más que están comprometidos con esto, como por ejemplo el asunto inédito de que los libros de texto hoy se hicieron por maestros y maestras mediante una convocatoria sistemática en donde participaron compañeros y compañeras de nosotros, chihuahuenses. Claro. Ahora, además, nosotros queremos contrarrestar la desinformación, la infodemia o las fake news que de pronto se lanzan desde diferentes medios, desde diferentes puntos o desde discursos políticos, porque últimamente los temas pedagógicos, técnicos relacionados con este tema se dirimen en asuntos electoreros que eso es lo delicado. Que es muy delicado porque Totalmente. termina difundiendo información falsa, entendiendo asunto que debiera tratarse con seriedad como algo de botín electorero, ¿no? Y pues en esa discusión, o como luego se dice coloquialmente, entre las patas de esto, Exacto. están los derechos educativos de las niñas y los niños, tanto que dicen los gobiernos humanistas de estar a favor de esto, ¿no? Entonces, invitamos a la marcha. Es un asunto muy importante, muy delicado, muy necesario que lo defendamos, y nosotros como maestros y maestras asumimos un papel histórico respecto a ello. Tenemos nosotros una responsabilidad histórica de comunicar, somos nosotros quienes conocemos esos libros. No estamos diciendo que nadie más los conozca, pero nosotros trabajamos con ellos hace muchos años, hemos visto sus cambios, entonces entendemos la necesidad de su utilización. Y en este sentido, Edgar, lo que decía Andrés, los libros no son el tema medular aquí, sino solo una herramienta del método educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la defensa de la nueva escuela mexicana, de la educación pública y de la pedagogía crítica. Sí, exactamente. Mira, yo creo que ya lo había dicho yo cuando estuve aquí con ustedes la primera vez. A mi criterio y trabajando desde las cuestiones pedagógicas, estos libros para mí son los mejores pedagógicamente diseñados, desde la cuestión del acercamiento hacia la cultura, desde la cuestión de la implementación del programa analítico que el profe y la maestra tienen que diseñar. Cuando yo empecé a trabajar precisamente en la cuestión del rezago lector, que conoces el programa que tengo, precisamente una de las cosas que yo veía es la dificultad que tiene el niño y la niña para hacer la transformación del concepto, de lo que leen, lo que se leía la comprensión lectora de lo que se leía en el libro, con aspectos que no tenían que ver ni con cuestiones culturales, ni sociales, ni ambientales de su mismo entorno, ¿no? Entonces, a un niño y una niña se les dificultaba mucho hacer el paso de la comprensión del concepto al análisis, a la interpretación, cuando no tenía el contexto. Entonces, estos libros lo que tienen es que presentan el contexto cultural, sociocultural, todo del niño y la niña, y es un gran paso que se da. La UNESCO, de un tiempo para atrás, ya venía hablando precisamente que en varios países, entre ellos México, tenía un desfase de las cuestiones de libros de texto a nivel sociocultural. O sea, no coincidían precisamente lo que se presentaba en los libros, y eso impide que una sociedad, que un pueblo, que un país pueda avanzar en muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora como están los libros diseñados, es un paso muy, muy grande a cómo se debe de interpretar, cómo se debe de llevar, cómo se debe de... Pues vaya,
de asumir la enseñanza y el aprendizaje. Desde la filosofía. Desde la filosofía, desde el pensamiento crítico, desde cuestiones de pensamiento, y ahorita lo mencionaba Andrés, las fake news, todo eso, cómo se difunde. Cuando doy yo los talleres de pensamiento crítico, yo les digo mucho a los jóvenes que yo les doy una estructura de opinión. Les enseño a dar una opinión. Entonces es desgastante, es preocupante ver cómo pueden dar opiniones y precisamente faltando ese criterio de análisis que tiene la sociedad. Es muy fácil, es muy fácil que tú distribuyas. Twitter es tremendamente, tiene un alcance tremendo. O sea, si tú pones un tweet y a los pocos segundos ya tiene 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 compartidas. Viraliza y nunca se analiza lo que se viraliza. Sí, claro. O sea, se consume de manera directa. Se consume de manera directa y ni siquiera se toman el tiempo de ver si verdaderamente es cierto o no cierto. Tantas páginas que han compartido que ni siquiera eran de aquí, ni siquiera forman parte de los libros. Una página que estuvieron compartiendo que era de un folleto de España, exactamente, o de educación para adultos, de educación para adultos, y ya lo toman, no, es que es el libro de primero de primaria que le están enseñando a nuestros hijos. Pues, o sea, todo esto que se está llevando a cabo como una cuestión de apolítica, ¿no? Ni siquiera cuestiones políticas, ¿no? No, es que eso lo comentábamos con Andrés, lo comentamos con Fernando, contigo mismo. No es un tema pedagógico, no es un tema técnico el que tienen las autoridades, es un tema electorero. Es claro que ni siquiera la gobernadora ni siquiera ha abierto alguno de los libros. Yo quiero que veamos un video porque es preocupante la declaración de la gobernadora. A ver si lo podemos pasar. Bueno, yo no tengo audífonos, pero yo ya lo Ah, ya lo viste. No, yo ya lo vi. ¿De cuándo es? Es de hoy. Okay. Ese me lo pasaron hoy. Tú tampoco tienes. Pues dando recorrido por las escuelas para pedir que marcan a favor de los libros. No, mira, tenemos un acuerdo de beneficio de la duda donde nos comunicamos si hay alguna de estas situaciones que tú comentas. Lo primero es una relación basada en la confianza, y soy basada en la confianza porque tenemos claro que lo primero son nuestros niños y su educación. Gracias. ¿Lo escucharon los dos? ¿Lo escuchaste? Si quieres, maneja el contexto. Bueno, le están preguntando sobre las diferencias que puede haber o las grillas que puede haber, tú sí lo escuchaste completo, con los líderes del magisterio, y ella dice que tiene una comunicación y le llama el beneficio de la duda, pues refiriéndose a que antes de tomar decisiones, pues se habla, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo lees? Bueno, dale. Es interesante, y lo he planteado en otras ocasiones, que a veces los políticos creen que cuando se habla del magisterio y la opinión del magisterio es del líder. Exacto, lo que significa es que ya escuchamos al líder sindical, y esa es la opinión del magisterio. Ajá. Y aquí abiertamente podemos decir que ambos líderes sindicales, tanto de la sección octava como de la 42, han legitimado el discurso de la gobernadora en contra de los libros de texto. Entonces, lo planteábamos en un programa la ocasión pasada. En las zonas donde trabajamos, nosotros tenemos el pulso de cómo se siente la necesidad de los libros de texto por maestros y maestras. El 95% de los maestros y las maestras estamos esperando los libros de texto. Cada vez que la gobernadora se planta en cualquier espacio de entrevista, ya sea formal o informal, y que dice que a partir de que ella es una gobernadora que escucha a los maestros para tomar estas decisiones, nosotros le decimos desde aquí, eso es mentira. Pues mañana se van a dar cuenta. Exactamente. Tan sencillo como eso. Hay incluso, y esto es otra de las cuestiones muy interesantes que hay que poner en la mesa, no hay una publicación de gobierno del estado que tenga que ver con educación que no esté llena de reacciones de maestros y maestras que rechazamos eso. Y ahí quisiera agregar un punto que me parece muy interesante que planteaba Edgar. El pensamiento crítico. Desde hace algunas semanas se publicó en las páginas oficiales del gobierno del estado 7 razones, entre comillas razones, por las que ellos están en contra de estos libros, y en algún momento ellos explican que estos libros no fomentan el pensamiento crítico, que están hechos para
construir ciudadanos y ciudadanas que no fomenten ni promuevan el pensamiento crítico. Y adoctrinarlos, exacto, ¿no? O sea, y es una contradicción total porque ni siquiera tienen clara qué es la definición de pensamiento crítico. Hablando de eso, la nueva escuela mexicana en el plan de estudios explica qué es el pensamiento crítico, como no lo habían hecho ninguna otras reformas. Si van a revisar el libro de aprendizajes clave, que es la reforma peñista, o si van a revisar el libro del Acuerdo 592, que es la reforma de calderonista, no hay una explicación del pensamiento crítico. Y la nueva escuela sí lo plantea. Y empieza como el reconocimiento del otro ante la diversidad. Y además la capacidad que tienen los niños y las niñas para cuestionar su realidad y visibilizar aquellos sistemas de discriminación, de clasismo, de racismo, de dominación que han pasado naturalizados porque están enquistados en esto que nosotros llamamos el sentido común, que no es tan común. Entonces, eso es un asunto bien potente de la nueva escuela mexicana. Y para cerrar con este comentario, no solo esas declaraciones de la gobernadora han sido muy polémicas, hay muchas otras que dan cuenta que no ha abierto esos libros y que no entiende ese asunto. En muchas ocasiones ha dicho, estos libros no promueven que los niños y las niñas haya compañerismo, que tomen decisiones, que sean autónomos. La metodología sociocrítica, eso es lo que promueve. Que estos libros estén basados en una metodología por proyectos, que significa ir a resolver problemas reales en la comunidad. Lo primero que implica es que los niños y las niñas fomenten el pensamiento crítico para entender esos problemas y para buscar soluciones encaminadas a ellos. Entonces, que se planteen ese tipo de discursos solo nos dan cuenta que no conocen los libros, que no entienden de pedagogías y que terminan haciendo un discurso electorero basado en sus prejuicios pero personales. Pero aparte vacío. Y vacío totalmente. Deja tú lo lectorero, porque lo lectorero puede venirse de aquí para acá, la ciudadano lo puede interpretar como sea, pero sin sustancia y vacío, ese es el peligro. Exacto. Ese es el peligro. De hecho, hubo unas declaraciones, y ya estoy monopolizando mucho la palabra, pero hubo unas declaraciones que la gobernadora da en un medio de comunicación por allá en Camargo hace también alrededor de una semana. Ah, sí. Sí, Muy bueno. Exacto. Ella dice que estos libros promueven que en algún momento las niñas y los niños no sean capaces de traer dinero en su bolsa y que este dinero producto de su esfuerzo para comprar cualquier cosa en el supermercado. Fíjense el nivel de discurso vacío y no tan vacío porque más bien es perverso, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde quiere llevar esta discusión? Sí. Eso sí es adoctrinamiento. Exacto. Yo le preguntaría en qué parte de los libros de texto podemos encontrar un contenido que nos sugiera no gastar dinero, no ir al supermercado y poder comprar lo que nosotros que se refería al newshoring, algo así lo comentó también con Loré de Mola y que decía, oye, ¿cómo íbamos a permitir nosotros si el tema económico viene avanzando en un tema global y que nosotros le inculquemos a nuestros niños el tema ese, no gastar dinero, cuando debemos de prepararlos, cómo abrir una empresa, cómo ahorrar, cómo facilitar el tema económico, cuando pues, o sea, no deja de ser lo mismo que son un vacío total. Claro. Un vacío todo. Oye, un punto que me llamó mucho la atención de ti, Edgar. Comentabas el tema de la sustancia del libro, la fundamentación del libro. Me queda claro que el tema educativo, el desarrollo educativo es un derecho de la humanidad. Me queda claro también que los estados, en este caso la federación, tiene la competencia total de realizar los libros de texto y manejar su educación como es un derecho que le conviene al país y le interesa al país. Aquí en este tema, ¿no hay organizaciones internacionales que hayan analizado estos libros para que han dado un dictamen, una resolución o alguna recomendación, si están bien o mal, para también tener ese tipo en el tema pedagogo, en el tema académico a nivel internacional? Sí hubo. De hecho, la UNESCO dio una opinión sobre los libros de primaria y secundaria, de los dos. Sí, de la nueva escuela. La dio y precisamente hablaba ahorita de que la UNESCO desde hace algunos años venía diciendo que países, entre ellos México, no tenía contextualizada la cuestión educativa conforme a la cuestión social. Y ahorita ya la tiene. Ya la tiene, a través de lo que mencionaba también Andrés, de estos ejes articulares. ¿Y por qué no se basaron las autoridades, inclusive locales, federales, para hacer ese contexto y promocionar ese tema con ese respaldo de organizaciones internacionales? Sí, y más como el de UNESCO, ¿no? Sí lo han hecho, se ha hablado precisamente de eso. Hay ahorita también un organismo, no recuerdo el nombre, que también dio la opinión, ahorita a ver si me viene a la mente, que dio la opinión sobre que es un organismo a nivel iberoamericano. Es para América Latina. Sí, es para América Latina, que dio también la opinión sobre los libros,
Es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Exactamente. Genial. Exactamente. O sea, ese también analizó los libros Sí. en México. Exactamente. Entonces, da la fíjate. opinión precisamente sobre este contexto desde la cuestión de trabajar por proyectos, de los ejes articulares que tiene, que de hecho la UNESCO menciona la cuestión de cómo México se ha adentrado en la cuestión de la inclusión, de los derechos humanos, de validar el derecho de la voz que tiene el niño y la niña, porque sabes que somos un país muy adultocentrista. Entonces, Sí, pues, claro. menospreciamos y no valoramos la cuestión de que el niño y la niña tienen la capacidad. Su propio criterio. Su propio criterio. O sea, es que es un niño y es un niño Claro. que no pueden. Claro que pueden. He sido profesor por 20 años. Ahí He dado está clases en el primaria, tema. en secundaria. Ahí está el tema. Y si vieras la capacidad que tienen los niños Claro. desde primero, segundo, de cuestionar y poner temas sobre la mesa. Pero fíjate que es muy, muy interesante, me parece que este punto ya también lo habíamos comentado. Es muy interesante que precisamente en el documento de controversia que tiene la gobernadora en la Suprema Corte, en la controversia que promovió, una de las exigencias es que la edición de los libros sea regresada a Santillana y otras editoriales extranjeras, alegando que esas editoriales tienen los sellos, es decir, las autorizaciones o las certificaciones internacionales para producir estos libros de texto. Sí, lo que comentabas tú, el tema económico. Entonces, no se ponen a ver realmente los organismos como la UNESCO, que son los que verdaderamente tendrían que tener autoridad para ser quienes digan si los libros están bien o no, y no Santillana y otras empresas Pero particulares. eso es una ¿no? empresa. ¿Qué fundamentación te puede dar una empresa, no? De hecho, el gobierno de Coahuila le pidió a Santillana que imprimió Sí, los folletos eso que están te digo haciendo, está en la ¿no? controversia, o sea, está esa exigencia en la controversia. Entonces dices tú, pues bueno, o sea, están volviendo, y luego el presupuesto que dan, Ajá. o sea, el presupuesto que están designando para la cuestión de la reimpresión o impresión de Pues más de folletos. 100 millones de pesos, 150 millones de pesos. No recuerdo si Coahuila habló de 72 millones o Ujú. 80 millones de Ujú. pesos. Dices tú, pues. Si a nivel nacional tendrá- eran más de 5,000 millones de pesos, Sí, nomás en exactamente. no sé qué tiraje, sino más de Oye, primaria. al creo. menos aquí en Chihuahua tenemos escuelas que en todo el ciclo escolar no tienen ni agua, no tienen ni los medios necesarios para poder tener una cuestión de desarrollo digno, ¿no? De los... Oigan, ¿sabes qué me he puesto a analizar que me preocupa y nos debe de ocupar muchísimo? Que como se está convirtiendo en un tema político y que a nivel nacional, pues nomás son 2 estados los que tienen esta controversia judicial, tanto Coahuila, como lo comentas, y Chihuahua, que el día de mañana se vaya pateando el bote y se vaya pateando. Y los que vamos a tener el rezago totalmente es la educación de Chihuahua. ¿Y qué va a pasar el día de mañana con eso? ¿Qué se va a validar? ¿Qué no se va a validar? ¿Qué va a estar dentro de la ley por tema de competencia federal, con tema de competencia local? Sí, claro. Ese es el meollo del asunto. Sí, claro, porque los planes y programas tienen una vigencia y una legalidad. El tema del relleno sanitario se ha judicializado y ya se ha postergado tanto que tuvo que hacer un plan B o un plan C, pero es más delicado 10,000 veces el tema educativo. Claro. ¿Cuánto tiempo puede determinar el tema de la judicialización? Y los perjudicados van a ser los niños. Y desde el gobierno federal también pues va a decir, bueno, ¿qué tal nosotros qué acciones vamos a poder tener si es un tema judicial? Ese es el meollo. Ese tema es bien interesante. Yo no soy juez, ¿verdad? Ni tampoco me dedico a este asunto, pero debiera ser un principio al menos democrático pensar que si 30 entidades educativas, 30 entidades Claro, del esa- Estado lo validaron, tienen claro. un posicionamiento. Universidades. Exactamente. Y que esto tiene un respaldo local, nacional, internacional, como un Santillana proyecto. No, pues es que ese es el respaldo del negocio de la producción literaria, ¿no? De la producción editorial. Claro. Pero es muy importante plantear lo que dice Fer, el asunto de cómo esto tiene implicaciones en un supuesto halo o en una justificación de una autonomía de 2 estados que lo que están haciendo es ir en contra de la educación de una forma leguleya, porque ellos mismos dicen es que en nombre del interés superior de la niñez es que planteamos esto. No, es más bien un uso hipócrita de un principio que debiera hacerlos ver que no es posible
ir en contra de los libros de texto. O sea, no es posible no distribuirlos, no es posible atentar contra los derechos de las niñas y los niños. Incluso, como decíamos, si estos libros tienen errores, pues claro que tienen errores, como todos los libros han tenido. Errores, claro. Exacto, pero eso no debe ser porque el impedimento para detenerlos, como decía Fernando, el asunto se vuelve pues una arena política, es un tanto hipócrita, porque quienes dicen defender el interés superior de la niñez y quienes asumen ser un gobierno humanista localmente, pues están en contra de la educación. Y tan es electorero y tan no tiene un fondo técnico que la secretaria de Educación no tiene voz ni voto ni ninguna opinión. Ella solamente sigue o se rige por las opiniones. Es un respaldo, no más. Pero no es un respaldo educativo, es un respaldo sí, político. Pero si tú te pones a ver, quien tendría que llevar la voz cantante tendría que ser la secretaria, claro. no la gobernadora. Claro, y lo comentaban, en el tema judicial el día de mañana la gobernadora puede estar amparada o puede tener fuero, pero la secretaria no. Sí, por y la supuesto. responsabilidad administrativa de no la repartición es ese. Ahí voy a meter un poquito la cuchara, como luego coloquialmente se dice. Es cierto el discurso de la secretaria de Educación y Deportes. Si uno ve sus últimas conferencias, sus participaciones, las entrevistas que le hicieron, una que le hizo Juan Enrique, otra que han estado en otros lugares, hay un cambio en su discurso. Ella sabía muy bien que los libros estaban siendo elaborados por compañeros y compañeras chihuahuenses, que se les llamó maestros innovadores. Que hasta lo presumieron en sus redes. Claro. Ella sabía muy bien que este proceso había estado siendo cuidado sistemáticamente. Ella, hace tiempo en una asamblea donde fue Marx Arriaga, en sustitución de Moquen, ella siendo todavía directora de los SESH, plantea un discurso para darle la bienvenida a la nueva escuela mexicana en una asamblea a Marx Arriaga, y ahí se avienta una cosa bien interesante, dice la secretaria. Pasa ese video porque es muy interesante. La especialidad de la casa del doble discurso, la doble moral. O sea, dice ella cuando está haciendo la inauguración, los libros de texto son tan bondadosos, no recuerdo qué palabra utilizó, que incluso siendo arrojados por aquellos insensatos a las hogueras, en la hoguera reflejan luz, dice la secretaria. Claro. Y citó, pues es una cita de un personaje. La única iglesia que ilumina es la que arde. Y después de eso, en este programa con Juan Enrique, por ejemplo, hay un comentario de una persona que dice que va a quemar los libros y que los libros, si llegan a sus manos, ya metidos en un ánimo muy electorero. Y dañino también. Y dañino, y ella no dice nada. O sea, hay ya un discurso diferente, totalmente diferente de aquella secretaria que en ese momento no estaba... Enarbolaba el tema educativo. Exacto. Por los libros, ¿no? En ese momento no estaba en contra políticamente de los libros y los acompañaba. Pero de un momento a otro hay un quiebre político y entonces ahora sí está en contra y entonces ya no los acompaña. O una orden, ¿no? Ese es el punto, porque pues es deprimente. La compañera salió de la normal rural de Saucillo, es una maestra... al menos conoce algunas cuestiones sobre el punto y ahora es notorio que sus discusiones son en términos políticos y eso es muy deprimente y además es insultante para muchos compañeros y compañeras y sobre todo para el tema educativo en el estado. Hay un video muy interesante en donde la gobernadora está diciendo, por ahí lo compartí en mis redes, como no me lo traje. Bueno, pero la gobernadora comienza en el video diciendo que, ahí lo saco, que había que respetar los niveles de gobierno, que el presidente tenía que entender que había que respetar los niveles de gobierno, y luego dice, 10 segundos más adelante en la misma declaración, que al gobierno federal es a quien le corresponde dictar las políticas educativas. No me respondan, vamos a ir a un corte rápidamente, súper breve, y regresamos con este tema. Reparación de celulares sin mentiras. Somos expertos en iPhone. Ya no vaya con los cambiapiezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neri Santos 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso. De Axel.
Hola, ¿qué tal? Soy Víctor L. Ruiz, conductor del programa Tlatoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Los invito a que nos sintonicen por este canal todos los jueves a las 6 de la tarde a través de Red Not Chihuahua. Los esperamos. Oye, mi querido maestro, ¿cómo va el tema de la convocatoria? ¿Ya viene representación de todo el estado? Me queda claro que es una red, ¿no?, de comunicación. ¿Cuánto es el aforo que esperan al día de mañana de la respuesta de los maestros? Bueno, por encima de las presiones políticas que puedan tener cada uno de los maestros. Claro, eso también hay que decirlo, porque luego movimientos como este pues reciben las presiones, las represiones, tanto explícitas como veladas, y pues hay que decirlo. El día de hoy hubo una jornada académica convocada por el gobierno, por la Secretaría de Educación y Deporte y las dos representaciones sindicales del Estado para analizar los libros de texto. Cuando estos libros ya fueron analizados durante bastante tiempo, ya fueron en los consejos técnicos analizados, otra cosa que se planteó fue analizar las metodologías sociocríticas. Esto ya lo vimos en un consejo técnico de no sé si noviembre, octubre del año pasado. Entonces todo este asunto es más bien, aquí podemos decirlo, una especie de simulación que busca disuadir el movimiento para el día de mañana, para que padres, madres de familia digan: los niños y niñas no tuvieron clases el jueves y tampoco van a tener el viernes, gracias a los maestros y las maestras que miren cómo están. ¿Y cómo estuvo esa convocatoria de maestros? ¿Acudieron? No, exactamente. El día de hoy muchos compañeros, incluso hay noticias en donde rechazamos esa jornada porque tenemos argumentos para decir: nosotros ya hicimos esto. Nosotros lo que estamos pidiendo es un respaldo diferente y estamos pensando en una movilización que debían convocar incluso las secciones sindicales. No lo han hecho, y en su defecto lo que han hecho es buscar disuadir un movimiento, y eso hay que señalarlo. Ahora, para el día de mañana esperamos una convocatoria amplia. Nutrida. Tenemos compañeros y compañeras que vienen de diferentes regiones. De la región de Madera, por ejemplo, viene todo un sector. Hay sectores aquí en el estado que también participarán en su mayoría. Vienen también de otros lugares, de otros municipios. Es importante mencionar también que al mismo tiempo se están haciendo otras manifestaciones simultáneas. En otros municipios. Por ejemplo, en Juárez va a haber una manifestación en Pueblito Mexicano. Y esas oficinas de gobierno del estado también, exacto. Por ahí anda el cartel ya circulando en los medios de comunicación. En Parral el día de hoy justamente se estará llevando una movilización. Hoy es en Parral. Así es. ¿Qué podemos decir de esto? Ya la marcha ya va, y la marcha ya es un éxito, porque nos ha dado la posibilidad de señalar desde una condición de justicia cómo hay quienes en un discurso asumen defender la educación y en los hechos hacen todo lo contrario. Ya la marcha es un éxito porque nos hemos articulado. No solo estamos maestros y maestras, hay bastantes otras organizaciones que están en la defensa sociedad de la educación civil, pública. mismos padres, algunos padres de familia. Madres, padres de familia. Ya es un éxito porque es una convocatoria que llegó hasta niveles nacionales. Es una manifestación inédita de autoridades educativas que normalmente no habían asumido una postura como esta y hoy lo hacen. Es un éxito porque nos podemos decir hoy, caminando juntos y juntas, que podemos organizarnos. Genial. Y eso va a hacer historia. Y hay un claro golpeteo, ¿no? Veíamos que estuvimos varias personas ahí desmintiendo que Juan Carlos Loera es el que convoca, y entonces sí se me hace importante que le Es que es diferentes medios de expresión, ¿no? No Sí. todos van en todo lo mismo. Sí, bueno, pero el hecho de que haya una figura pública, sí, a lo mejor puede distorsionar, no es legitimiza, claro. ¿no? O sea, se puede exactamente, sumar claro. quien sea. Claro. El hecho de que tú tengas un cargo público Exacto. o hayas ostentado una candidatura no quiere decir que ya no tengas derecho a expresar el tema. manifestarte, o sea, por y más supuesto. por un tema educativo. Pero sí me parece importante que aclararas que no son actores políticos quienes están convocando. Exacto, de hecho Muy nosotros buen punto. desde la organización dejamos claro que quienes convocamos somos maestros y maestras, y que quienes tienen coincidencia con nosotros. Y son golpeteos de gobierno. Exacto, quienes tienen coincidencias con nosotros para poder defender la educación pública pueden llegar, pero vamos nosotros a pensar en una marcha convocada por maestros y maestras, incluso los contingentes que van al frente son contingentes de maestros y maestras. Es una marcha apartidista y
y una marcha que no asume liderazgos políticos, es una marcha horizontal, y esto lo dejamos muy claro, lo planteamos con personajes que se acercan con el legítimo interés de defender la educación. Claro. Exactamente. Ahora, eso es lo que planteamos, que haya medios de comunicación que de pronto utilicen facciosamente información para incluso golpear la marcha de nosotros, asumiendo que ya lo vimos en los primeros discursos que de la gobernadora. Gente la va a rechazar. Exacto, o sea, no, es que es porque eres de Morena, no es porque sea de Morena. Porque eres del sur, mano. Es porque eres del sur, no, es porque no, soy un maestro indignado pensando en o mi... una ciudadana. Exacto, o un ciudadana pensando en la educación pública y en cómo defender la conquista social, que son los libros de texto. Entonces, hemos luchado mucho para que no se lleven la lucha a términos partidistas, porque ahí no está la contradicción por la que nosotros estamos aquí. Nosotros aquí lo que nos hace valer, digámoslo así, lo que nos pone en este discurso es que somos profesores y profesoras, ciudadanos y ciudadanas, que defendemos la educación pública y los libros de texto. Excelente. ¿Podemos ver el video, Sam? El video al que me refería. Se supone que vivimos en un estado democrático, en un estado donde se respetan las decisiones de los estados y de la población, en este caso de los gobernadores. Nosotros también fuimos votados, igual que el presidente de la República, y tiene que haber respeto entre los distintos niveles de gobierno. Y bueno, pues si hay un castigo, pues mal, ¿no? Porque no están castigando a la gobernadora, están castigando al estado. ¿Hay posibilidad de que retire la controversia? No, de ninguna forma. ¿Ni de entregar los libros? De ninguna forma. ¿Qué le han dicho este proceso? ¿Cómo va? Bien, ahorita tengo reunión con el magisterio y tengo reunión también con la Secretaría de Educación, ahorita de regreso de la Unión Ganadera, pero estoy todos los días monitoreando la no distribución de textos, la distribución de los materiales de apoyo, que ha sido muy exitosa, y vamos caminando juntos en tres vertientes para estos 2 primeros meses. Primero, el diagnóstico de nuestros niños, cómo llegaron a la escuela, si necesitan un reforzamiento en matemáticas, en español por parte de sus maestros. Y esto, fíjense qué interesante, esto ya está establecido en los planes de educación del gobierno federal, que es quien dicta en materia educativa, pero pocas veces se hace. Entonces estamos aprovechando para hacer ese diagnóstico, una segunda fase de reforzamiento, justamente reforzar esas materias que necesitan nuestros niños, y un tercero, el desarrollo de habilidades básicas que también deberíamos estar promocionando a nuestros niños, y son estas habilidades que los hacen luego tener otras habilidades e ir creciendo en habilidades no solamente de la escuela, no solamente sustantivas, sino estas habilidades de poder trabajar en equipo, de ser líderes, de la creatividad, de lo que otra vez estábamos hablando que necesitamos para enfrentar un nuevo entorno económico y laboral en el mundo. Me estaba acordando que siempre lo dijimos de broma, que Manuel Velasco... Lo comentamos mucho esto. Y contigo incluso también, Andrés. La educación no sirve solamente para salir al campo laboral. O sea, no es el único objetivo de la educación. Hay muchas más competencias que se desarrollan. Sí, definitivamente. Esto que vienen de las matemáticas, de preparar, mira, las matemáticas no se aprenden, se comprenden. Entonces, excelente. Definitivamente, para entrar nomás en materia. Exactamente, sí. O sea, no. Y estos detalles precisamente de la cuestión del desarrollo del niño y la niña en su proceso neuronal cerebral, donde tienen que asumir el concepto y ese concepto hacerlo desde la comprensión. Entonces los libros de antes no te permitían hacer eso. Uh-huh. O sea, ahora estos nuevos libros lo permiten hacer porque el contexto se desarrolla dentro de lo que ellos viven día a día, ¿no? En la cuestión contextual del niño y la niña. Ahora algo a mí muy grave que se me hace, que precisamente argumentan el defender el derecho de nuestros niños, ¿no? Lo que sus niños, nuestros panistas. Niños, pues en realidad van en contra de todos los derechos. Claro. Porque en primer lugar, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Niños, pues, pueden leer desde el artículo 57 en adelante cómo habla precisamente de la cuestión de la educación, el derecho que tienen los niños y niñas de expresarse libremente en la cuestión desde la orientación sexual, uh-huh. O sea, desde ahí. En la cuestión del derecho que tienen a recibir la educación. Ahora la Constitución cada rato menciona el artículo 3, pero pues lean todo lo que viene después de todo lo que desarrolla el artículo 3, ¿no? Porque mencionan un pedacito ahí de que tiene que ser laica, etcétera, etcétera.
Pero, pues bueno, también en la Constitución menciona en el artículo 3 el derecho que tienen los niños a recibir una educación inclusiva. Que no dependa de la religión que practican sus padres. Eso es muy grave. A mí me preocupa también el hecho de que se mencione que la gobernadora tenga un equipo, ¿no? Es que tengo un equipo que está ya empezando a diseñar Sí, ¿de quién es? Pues, ¿quién es? El padrecito de la iglesia y el señor que... Entonces, logras ver los logotipos ahí que... El presidente visualiza los logotipos que aparecen ahí en sus comunicados y dices, no, o sea, pues bueno. Claro. No, ahora los principales defensores del tema educativo es en las cámaras empresariales. Sí. ¿Ese es el equipo? Sí. Esos son los que se levantaron en armas a decir que era imposible la distribución y que respaldan al tema del Estado y que iban a hacer los análisis pertinentes. Yo nomás quiero saber cuáles fueron los análisis que hicieron. Porque hicieron hasta una rueda de prensa de todas las cámaras empresariales. De hecho, fue muy... pues no sé si la palabra sea insultante o no vaya hasta allá, pero... ¿Cómo es que ellos tienen primero los libros que los maestros y las maestras? O sea, cómo ellos aparecen con los libros en una rueda de prensa y los maestros y las maestras no hemos tenido acceso a ellos de manera física. Y es cierto, el asunto de yo tengo especialistas que estoy trabajando con ellos y estamos haciendo una propuesta y todo, eso es es una justificación para lo que se le ocurra. Claro. O sea, sí, porque no te dice quién exacto, es. A partir de ahí, de esta condición del especialista que no sabemos quién es, ella de todas maneras ya puede plantear lo que se le ocurra porque ya sus especialistas lo valoraron. Exactamente. Y es muy y volvemos al punto que mencionábamos ahorita. Dijo, tengo reunión con el magisterio. Caray, el magisterio chihuahuense es muy amplio, o sea... Y permíteme que te interrumpa, porque aquí sería muy interesante saber si los líderes magisteriales tienen ese canal de comunicación tan abierta que decía ella en el primer video que tienen con la gobernadora, si lo tienen con los maestros también, de tanta comprensión y una... O sea, como lo tiene la gobernadora con los líderes magisterios con los maestros. Sería interesante. Ella está diciendo que los líderes lo tienen muy abierto el canal. Sí, claro, con ella. buen punto. Los líderes lo tienen con ustedes. No, es que... más allá de los discursos de que se reúnan y de los discursos demagógicos. Yo cuestionaría y no les concedo a ellos la condición de líderes. O sea, para empezar. Exacto. O sea, sí. Más bien en muchas ocasiones operan políticas que de pronto les parecen a ellos adecuadas para sus intereses personales, como hemos visto ya en este caso, y entonces ellos no pueden representar la voz del magisterio, de los maestros y las maestras. Porque son sus intereses personales. Exacto, o sea, han quedado exhibidos como eso, y eso es lo que hay que poner en la mesa también, porque luego el discurso político es muy asiduo a que cuando se quiere usar para convencer, entonces te digan, ya hablé con el magisterio, los representantes ya tenemos comunicación con ellos. No, o sea, es tan plural el asunto que no puede entenderse en esos términos. Más bien ese es el uso político. Faccioso, totalmente. Totalmente. Oye, Edgar, ¿qué viene después? Me queda claro, mañana la marcha a partir de las 10 de la mañana en el monumento a Pancho Villa, el general Francisco Villa. Hacen los reclamos, las exigencias. ¿Qué sigue después? ¿Cuáles tienen catalogado algún tipo de acciones después en cuanto a efectividad, en cuanto a operación? Porque, bueno, lógicamente su deseo va a ser hasta que reentreguen los libros de texto. Y si no, en un mes, 2 meses, 3 meses, ¿qué va a sigue pasar después? Andrés, yo creo que a lo mejor va a responder de manera más puntual en eso, pero bueno, lo que yo quiero responder a eso también es el hecho de que la gobernadora se esté sustentando, se esté escudando en la famosa controversia constitucional, caso que al poner la controversia constitucional y el juez, el ministro que la recibe, y al hacer la pronunciación de... Y la detiene. La detiene, sí. No, aparte lo resolvieron inmediatamente. Sí, sí, pero no, o sea, lo resuelve, lo recibe y lo turna provisionalmente. Y no lo turna, lo retiene. Porque si lo turna, como no hay argumentos, se los van a tumbar. Entonces, sin ética... Fíjate, peor tantito. Ahí está el detalle, y eso es bien delicado, porque bueno, hace una medida cautelar el ministro, o sea, es proceso legal, hacen la medida cautelar. Provisional y de ahí no sale. ¿Pero por qué? Porque bueno, a los 2 días ya estaba dando la medida cautelar. Siendo que hay 8 meses lo de Salinas Pliego. Asuntos de hasta de años. De interés nacional e internacional. Sí.
Y lo que aquí es bien delicado esto, lo que hace el ministro, y lo mencionaron a nivel federal, donde precisamente lo que dice Katia es que pronuncia la medida cautelar y detiene el proceso para la resolución. O sea, lo archiva, ¿sí? Y lo pueden tener archivado por años y no pasarlo a pleno. Ahorita está en pleno. La controversia constitucional está en pleno. Es decir, no ha pasado a sala. Para poder ser dictaminada. Ahora, que dice en un video, una vez en una entrevista dijo la gobernadora, es que nosotros estamos a lo que el ministro resuelva. Aquí el detalle está... Que la ley me prohíbe, algo así dijo. En una controversia constitucional puede haber una suspensión del acto que se reclama. Sí, que se reclama. Exactamente. O sea, la gobernadora tiene toda la facultad de retirar su controversia, por supuesto. O sea, así de fácil. Entonces, dices tú, ¿qué viene? Yo para mí es más un capricho ya. El hecho de no totalmente. En esto. Totalmente. Y yo siento que también se le fue de las manos muchas cosas. O sea, pues todo. Pues a partir de mañana ya se le empezó a ir de las manos. Ya lo de a partir de mañana se me hace que es un ejercicio de reclamo y que lo hagan los magisterio, el maestro. El maestro de veras, ¿no? No lo olvides. Sí, el maestro frente al grupo, claro. Ojo. Claro. Sí, retomando un comentario que hace Edgar, el asunto del capricho político y de cómo se puede de alguna manera resolver, nosotros pues no cejaremos hasta que esto cambie. Conminamos, sugerimos, ojalá que asuman una postura en favor de la niñez chihuahuense, de las infancias, de los niños, niñas, adolescentes, de sus derechos, de los derechos humanos, de la inclusión, de todo esto que estuvimos abordando, y nosotros pues estaremos para defender nuestra postura. Una duda importante. Ya ven que, no sé si es mito o si es realidad, el tema de la distribución de ciertos folletos, convenios que está dando el Estado y que inclusive el día de mañana se los quieren cobrar a los padres de familia para la distribución de los niños. ¿Es realidad? ¿Sí existen esos folletos? ¿Sí se están distribuyendo? ¿Sí se están comprando? Y la otra, ¿qué tanta legalidad tienen esos folletos paralelamente? Hasta lo que yo supe, sí estuvieron distribuyendo unas copias, viles copias. Sí. Justamente, la gobernadora me parece que en este video habla, se lo he escuchado también a la secretaria, de 3 procesos de distribución de folletos. Ojo, folletos versus libros de texto es ya una cosa donde el libro de texto pues es una conquista, además es una cosa mucho más elaborada. Pero nosotros no les vamos a llamar basura a esos folletos, aunque sean muy criticables, ¿verdad? Pero y tengan errores ortográficos, porque ya los estuve viendo. Déjate un error ortográfico, es lo de menos. Exacto. Hoy estuvimos en una sesión. Ya están santificados. Por el padre Negris. Ya el vocero de la diócesis ya le echó la bendición. Ya les echaron el agua bendita, ¿verdad? Junto a eso hay que decir, ya se nos acaba el tiempo. Ya nos están viendo con cara de demonio. Rapidísimamente. Okay. Solo hay que decir lo siguiente. Hay además junto a eso una estrategia para que se donen libros, ¿no? Eso también los maestros y las maestras lo vimos como, oye, pues hay un presupuesto para elaborar libros que están vigentes. ¿Por qué le vas a dar a los niños libros usados? Y ese asunto ha sido tan discutido y promocionado por el gobierno estatal como que ha sido un éxito. Hoy hablaba con 2 compañeros que están obligados a hacer centros de acopio porque los obligaron a hacer centros de acopio algunas de las preparatorias, y desde que empezó el programa, el proyecto les han llegado 11 libros a las escuelas. Te lo creo. Es que el problema que yo siento que la gobernadora en su ámbito político quiso justificar y tener el respaldo de la ciudadanía, ¿para qué? Para encabezar esta marcha a nivel nacional, pero pues bueno, se le fue de las manos lo que comentaste tú. Ahora sí, a partir de mañana viene la vuelta del boomerang. Claro. Como lo tiraste, se te va a regresar. Ese va a ser el tema. Porque no hay una sustancia política legal que realmente argumente la no distribución, ni técnica, ni nada. Entonces, tarde o temprano, ¿de qué te agarras? ¿De alfileres? Claro, sí, no. ¿De alfileres? No es politiquero. Ni sus 7 razones que yo creo que mi hija de 6 años argumenta. Claro, sí, por supuesto. Mejorar sus argumentos. Lo que has dicho de la importancia, ¿no? Bueno, ya me están viendo con cara de que ya me van a venir a sacar con la fuerza de público. Acaba de decirte a Tuani que agarres el tiempo. Ya me van a venir que él paga con gusto la siguiente hora. Con la policía, como la senadora Mitchell, que se la sacaron arrastrando. Pura mentira, pura broma. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Andrés Varela. Muchas gracias, Edgar Núñez.
Gracias, mi querida Katia. Un placer acompañarte, no, al contrario. Muchas gracias a usted por habernos acompañado y lo esperamos el próximo jueves. Gracias, hasta la próxima. Saludos a Paul.